esta norma fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden. Y el que una norma pertenezca a un orden determinado deriva solo del hecho de que su validez pueda ser referida a la norma fundamental que constituye ese orden. La norma fundamental de un orden jurídico positivo es la regla fundamental de acuerdo con la cual son producidas las normas del orden jurídico. De esta norma fundamental no se puede deducir lógicamente las normas singulares del sistema jurídico. Tienen que ser producidas por un acto especial de institución que no es acto intelectual, sino de voluntad. Si acaso se pregunta por qué razón determinado acto coactivo, como el hecho de que un hombre prive a otro de la libertad encerrándolo en la cárcel, es un acto jurídico y pertenece, por tanto, a determinado orden jurídico, sigue como respuesta porque ese acto fue prescrito por una norma individual determinada, por una sentencia. Si se pregunta luego, ¿por qué vale esta norma individual y justamente como parte constitutiva de un orden jurídico bien determinado? He aquí la respuesta, que recibe porque fue dispuesto de conformidad con el Código Penal. Y si se pregunta, ¿por qué fundamento de validez de Código Penal se viene a parar a la Constitución del Estado con arreglo a cuyas prescripciones fue creado el Código Penal por el órgano competente para ello, en un procedimiento prescrito en la Constitución sobre la que descansan todas las leyes y los actos verificados sobre la base de las leyes? Se llega tal vez a la Constitución más antigua y así, por último, a la primera Constitución histórica que fue promulgada por algún usurpador o por un colegio constituido en la forma que fuera. La significación de la norma fundamental se torna singularmente clara en caso de que el orden jurídico no sea modificado por vía legal, sino reemplazado por una vía revolucionaria, por un orden nuevo. En un Estado hasta entonces monárquico, un grupo de hombres intenta reemplazar al gobierno legítimo por medio de una violenta subversión y sustituir el gobierno monárquico por uno republicano desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres no responde más al orden antiguo, sino en general al nuevo. Se opera entonces con este como un nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva norma fundamental, y ya no aquella que delega en un monarca la autoridad institutora del derecho, sino aquella otra que delega esa autoridad en el gobierno revolucionario. El seguidor más destacado de Hans Kelsen, un gran jurista italiano, Norberto Bobbio, precisamente es el que continúa con este desarrollo y dice: la Constitución es el criterio por el cual se puede determinar si una norma pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, todas las normas están interrelacionadas en una relación lógica de fundamentación. Cada norma sirve de fundamento, ¿no?, a una norma inferior y encuentra su fundamento en una norma superior. El Código Civil encuentra su fundamento en la Constitución y sirve de fundamento a las normas que regulan a ese Código Civil o a otras normas individualizadas como sería la Constitución, los laudos arbitrales, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a la cúspide de esa pirámide de Kelsen, nos encontramos con la Constitución. ¿Dónde encontramos el fundamento de la Constitución? Ya no está en el ordenamiento jurídico, ya está fuera del ordenamiento jurídico. Puede ser un acto revolucionario, puede ser el triunfo, ¿no?, de un usurpador, puede ser, ¿no?, un nuevo pacto social, en fin, cualquier otro hecho al cual Hans Kelsen lo denomina la norma hipotética fundamental. Eso está demostrado a través de toda la historia de la humanidad. Todos los poderes que están allí establecidos en la Constitución, absolutamente todos, son poderes constituidos. El Congreso de la República, por ejemplo, es un poder constituido. Tiene límites para poder ejercer su función. No se puede salir más allá del ordenamiento jurídico. Para dar una ley tiene que haber un proyecto de ley que tiene que ser remitido a la comisión, donde debe ser dictaminado, eso pasará al pleno. Si lo aprueba el pleno, entonces ya tenemos la autógrafa que será remitida al Ejecutivo para que la promulgue y la publique.
Ese es el procedimiento que está señalado en la Constitución. El propio reglamento del Congreso puede establecer algunas excepciones, pero no puede transgredir esa forma que está señalada allí en la Constitución. Se tiene que sujetar a la Constitución, límites formales. Pero también se tiene que limitar a los límites de contenido que están previstos en la Constitución. Si la Constitución dice que en el Perú hay libertad de credos, el Congreso no podría dar una ley que diga que en el Perú se profesa solamente tal o cual religión. El fundamento entonces de la Constitución está fuera de la Constitución. En una ocasión vi en una clase inicial de Derecho en la Universidad de Roma que el profesor que estaba dictando su clase introductoria de Derecho Constitucional, en un segundo piso, por la ventana asomaba un árbol y le dice a sus alumnos, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol. Todas las normas, todas las ramitas, hasta la que está más lejana, pasando de rama en rama, llega a encontrar su sustento en el tronco. No se puede sustentar en otro tronco todas esas ramas existentes allí en ese árbol. Ese es el ordenamiento jurídico italiano. Pero ¿dónde encontramos el fundamento del tronco? Ya no lo encontramos dentro del árbol. Ya lo tenemos que buscar, ¿no?, fuera del árbol. Una cuestión tan sencilla, ¿no?, de entenderlo, de comprender lo que es un poder constituido, todos los que están constituidos allí en la Constitución. ¿Por quién? Por la Asamblea Constituyente, a la que lo denominaron, ¿no?, Asamblea Constituyente Democrática, si no me equivoco, en la Constitución de 1993, ¿no? Bien, ¿dónde está el fundamento de la Constitución? Como hemos dicho, está fuera. El órgano que crea una Constitución es la Asamblea Constituyente. Es la Asamblea, denle el nombre que le den. No, es el poder supremo, es el poder del pueblo. El poder del pueblo es el que ha puesto, por ejemplo, aquí a los congresistas. Los congresistas están sujetos al mandato del poder popular. Como dice Abraham Lincoln, tienen que gobernar con el pueblo, ¿no?, para el pueblo, ¿no?, en beneficio del pueblo, en beneficio de las mayorías nacionales. Es el poder de poderes, es el poder constituyente. Es un poder que no tiene límites, es un poder ilimitado. Los únicos límites de ese poder son los derechos fundamentales. Esos son los únicos límites, que no pueden estar escritos o que pueden estar escritos. Asamblea Constituyente es un derecho innato del pueblo. ¿Por qué se puede decir que no es? Si tantos juristas que ahora escucho, no decir que convocar a una Asamblea Constituyente es inconstitucional o todas las otras cosas que dicen. Pues allí lo que ellos están confirmando es lo que han dicho algunos políticos, ¿no?, que a los técnicos se compra. Como en otra oportunidad dijeron todo lo contrario. Dijeron que no se puede privar de su derecho fundamental al pueblo a convocar una Asamblea Constituyente. El expresidente del Perú, Valentín Paniagua, dijo, yo hubiese convocado a una Asamblea Constituyente, pero no la convoqué porque van a decir que quiero perennizarme en el poder. Sin embargo, nombró una comisión de estudio de bases de la reforma constitucional peruana, ¿no?, integrada, por ejemplo, por Diego García Sayán, Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Alba Orlandine, ¿no?, Samuel Abad y una serie, ¿no?, de constitucionalistas del más alto nivel, por lo menos en ese momento. Todos llegaron ¿a qué conclusión? Llegaron a la conclusión de que es posible convocar a una Asamblea Constituyente, ¿no?, o si no, decían a convocar a un referéndum para consultar al pueblo, por supuesto, sobre si es posible, ¿no?, si es que el pueblo desea una Asamblea Constituyente. Y para que no haya duda, les voy a leer las conclusiones, ¿no?, las alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas dice: utilizar uno de los mecanismos que la actual Constitución de 1993 prevé para reformar la Constitución, teniendo en cuenta lo siguiente: introducir una reforma total incorporando la Constitución de 1999, aprobando esta decisión en 2 legislaturas sucesivas o en una y una ulterior ratificación en referéndum. Otra alternativa:
¿no? Aprobar una ley de referéndum para consulta al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979 y si es así, convocar a una asamblea constituyente para que reforme la actual Constitución. Aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. ¿Qué dice Domingo Valle Riestra? Valle Riestra dice: una asamblea constituyente es omnímoda, ilimitada, plenipotenciaria, imprescriptible, no tiene más fronteras que los derechos humanos escritos y no escritos. Y sigue desarrollando el tema hasta llegar a la Constitución francesa. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Iniciativa de referéndum sobre constituyente no debe pasar por el Congreso. Dice, pero la misma norma parece mantener aún el filtro parlamentario de las consultas populares. Bueno, está mal esta ley, dice, de Fujimori, que dice que cualquier iniciativa debe pasar por el Congreso. No puede pasar porque es un referéndum. Para que pase por el Congreso no se requiere que pase en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la gracia? El referéndum es una alternativa al Congreso. En ese sentido, solo basta reunir las firmas y convocar a esa consulta por la constituyente. Así es que hay que recoger firmas y que el electorado sea el que decida. El Congreso no tiene por qué aprobar nada, ¿no?